Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase, esta segunda parte de selectores de CSS. En la clase pasada hablamos de los selectores básicos de CSS. Hoy vamos a hablar de un grupo de selectores muy importantes llamados pseudo selectores. Y estos también se pueden dividir en subgrupos. Uno de los grupos más importantes de pseudo selectores son los que están relacionados en cómo el usuario interactúa con algunos de nuestros elementos. Vamos a ver uno o dos ejemplos de estos pseudo selectores para que tengamos una idea de cómo funcionan. En esta clase vamos a hablar específicamente de pseudo selectores. Y está hablando de que hay pseudo selectores para poder dar estilos dependiendo de algún tipo de interacción con nuestra página. Y supongamos que queremos que las personas al pasar por cada uno de nuestros elementos de nuestro header, nuestra cabecera, cambie de color. Y para eso hay un selector. Vamos a apuntar ahí, vamos a escribir header, todo lo que está dentro del header, que sea un elemento LI. Vamos a decirle, poner un pseudo selector llamado over. Over quiere decir que cuando el mouse o el cursor esté encima de ese elemento, los estilos van a ser los siguientes, van a cambiar a lo siguiente. Vamos a poner que sean de color morado, está bien. Y vamos a poner que tenga un border button, una raya abajo, que sea 2 píxeles, sólido y también puede ser morado, ¿ok? Entonces cuando yo me dirijo a mi cabecera y me paro sobre este elemento, se cambia los estilos, se mueven, se transforma a lo que está aquí. Gracias a que al pseudo selector over, que me permite cambiar dependiendo de la interacción del usuario con algún elemento. Otro ejemplo de este tipo de pseudo selectores es el focus. Aquí queremos creado un input. Vemos que cuando yo se pongo pasa algo, se pone un borde. Esto puede ser modificado. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, input y pongo el pseudo selector llamado focus. El selector focus le dice al navegador que cuando el usuario está en ese input, está dentro de ese input, cambie los estilos de alguna forma. Vamos a poner quizás un borde también completo de 3 píxeles sólido y que sea morado también, para anotarlo bastante. Podemos poner que el background color se ponga quizás por también. Y cuando me pongo, cambia el background color y podemos notar el cambio. No es cuando pasa el cursor como con esto, es cuando lo cliqueo y está activo con este pseudo elemento foco. Y hay muchos pseudo elementos que tienen relación con la interacción que tenemos con algunos de nuestros elementos. Yo le voy a dejar una documentación de esto abajo para que ustedes puedan ver algunos otros. Yo se los mostré estos solamente como ejemplo para que sepan que existen. Ahora vamos a pasar a otros. Existe otro tipo de pseudoselectores. Toman en cuenta en dónde está posicionado nuestros elementos en relación con sus contenedores y en relación con sus parientes, con sus hermanos. Okay, vamos a ver un ejemplo de estos. Vamos a seleccionar los elementos de una lista desordenada y le voy a poner la pseudo clase que se llama first child, que en español sería el primer hijo. Y vamos al primer hijo de ese elemento lista a ponerle un border button de 2 píxeles sólido y puede ser púrpura. Ok, si vemos, está seleccionando todos estos y es porque estos son hijos de un enlace. Para que no se me confunda, se los voy a explicar. Fíjense que aquí hay un UL, pero estos no son directamente LIs, son enlaces que tienen como hijo un LI para poder cliquear. Si yo, por ejemplo, dentro de este enlace agrego otro LI, ejemplo, vemos que no está subrayado porque no es el primer hijo del enlace. Para no confundirnos, vamos a quitar esto y vamos a cambiar nuestra selección. Vamos a poner en el footer. Y vemos que aquí vamos a acercar un poquito. En nuestro footer ahora está seleccionado nada más el primer hijo.
porque estamos apuntando al primer hijo. Los otros no tienen ningún tipo de relación ahí con este selector. Para ilustrar más esto, podemos irnos aquí. Vemos que este sería el primer elemento de hijo de la lista. Si nosotros arribita agregamos uno nuevo, elemento de lista, y guardamos. Ahora este nuevo elemento de lista es el que está con este estilo, porque ahora pasó a ser el primer hijo. Y de esta manera podemos utilizar este pseudo selector first child. De la misma manera que funciona first child, podemos usar un pseudo selector similar que se llama last child, y como seguro lo deducen, elige el último elemento de este contenedor. Si yo por lo menos vengo, va a ser el mismo ejemplo en caso de que no esté claro, agrego por al final un nuevo elemento, pongo último elemento, pasa ahora él tener esa barra abajo, porque estoy seleccionando por el último hijo, last child. Ok, así como tenemos el last child y el first child, también podemos seleccionar por otro tipo de condiciones como NTChild, y le damos el NTHChild y le damos el número del hijo que queremos seleccionar. Por lo menos decimos que queremos seleccionar el número 3. Y ahora redes es el que tiene la raya, porque sería 1, 2, 3. Y si queremos pasar al 5, ahora teléfono tiene la raya, porque pusimos que el elemento número 5 de esta lista de hijos. También podemos dar a lo que se llama ciertas fórmulas, por ejemplo, como los pares o cada dos, de 2 en 2. Si yo guardo aquí, entonces nuevo elemento de lista, no, salta al 2 y va de 2 en 2 poniendo los estilos. Si quiero hacerlo con los cada 3, guardo y nada más me selecciona redes y último elemento porque son cada 3 espacios. También puedo hacer como una especie de fórmula para decirle ok, cada 3, pero por favor comienza desde el 1. Y si le damos aquí, menos 2, comienza desde el 1 y luego sí pasa al 3. Si lo quiero hacer por lo menos con los pares y pongo así menos 1, sí me selecciona cada 2, pero comienza con el 1, toma en cuenta el 1. Pasa al 1 y pasa al 2 y podemos hacer las funcionalidades que nosotros necesitemos. Y esto lo podemos combinar de una manera interesante. Si ponemos aquí por ejemplo last child y guardo, va a ser lo mismo, pero toma en cuenta como primer elemento porque va desde el last child para arriba. Si se fijan, hizo 1, 2 y puso el estilo, y otra vez 1, 2 y puso el estilo hasta llegar hasta aquí. Si pongo, bueno, así por defecto sería first child, y así es como lo tenemos, de 2 en 2. Ok, también podemos utilizar un pseudo selector que se llama only child, y vamos a mostrarlo cómo se hace. Vamos a poner un P y vamos a ponerle only child, y vamos a darle un estilo de un color yellow para que se vea llamativo. Y si vemos que aquí este párrafo nos cambió, pero fíjense que también tengo otro párrafo aquí, el mismo footer, pero no se cambió. ¿Por qué? Porque este párrafo tiene un hermano que es un UL, no necesariamente tienen que ser 2P. Si el elemento en su nivel de anidación es hermano de algún otro, no es hijo único, entonces no se aplica los efectos. En este caso se aplica aquí porque está dentro de un div y es el único. Si yo coloco aquí, vamos a quitar este sombreado de aquí para que se vea, le pongo otro P, otro hijo, y guardo, ya el estilo no se aplica porque ya no es hijo único, hay otro elemento que está compartiendo anidación con él. Lo quito y regresa a tener el estilo por el pseudo selector only child. Ok, tenemos ahora otra opción similar en la que podemos seleccionar el primero de cierto tipo de elementos o el último de cierto tipo de elementos. No tomar en cuenta en cuanto a si es primer hijo o segundo hijo, sino todos los que están relacionados con ese tipo de elementos. Por ejemplo, a poner div first type y voy a ponerle un background color de yellow. Si vemos dentro de estas secciones
voy a poner para que se vea mejor. La pseudoclase firstType va a buscar el primer elemento de ese tipo, y esto puede estar con algún hermano, sin hermano, puede estar en cualquier lugar, y la página va a buscar el primer elemento de ese contenedor y darle ese estilo. Por ejemplo, si yo por ejemplo voy para acá y aquí agrego un div, ponerle ejemplo, él va a estar con los estilos yellow porque sería el primer elemento div del body. Estos son los primeros elementos de div de este section. Este es el primer elemento div del body. Similar a esto tenemos también, obviamente, poner last type y señala el tercer div de este section. Fíjense que sigue señalando ejemplo porque es el único div, entonces por lo tanto es el primero y el último porque no hay más. Si yo agrego otro div al lado de él, vamos a ponerlo aquí, y vamos a poner ejemplo 2, ahora él pasa a ser el último de ese tipo dentro del body. Si yo por ejemplo también tengo la oportunidad de en last type poner nth y le pongo que el elemento 2 ahora va a estar sombreado el segundo div, diciendo que el elemento 2 de ese tipo, y obviamente sombrea este porque este sería el segundo. También funciona para el que vimos aquí arriba de only child, podemos poner only of type y aquí no va a sombrear nada porque todos tienen hermanos. Pero si yo por ejemplo quito este ejemplo aquí, el div ejemplo, se va a sombrear ese div porque ahora sí es el único tipo de ese elemento dentro del contenedor body. Ahora tenemos otro pseudo selector que es bastante poderoso. Vamos a poner section y vamos a poner not. Puedo decirle seleccionar un elemento que no tenga cualquier tipo de otro selector que quiero darle. Por ejemplo, voy a ponerle que no tenga gatos, que no tenga el ID gatos, y le voy a poner un background color as aqua. Guardo y fíjense que agarró todos los sections que no tengan el ID gatos. Entonces este ID gatos lo ignoró y agregó los estilos para todos los demás. Perdón, este no es. Aquí. Este sección la ignoró porque le dije que no. O sea, todos los sections que no tengan ID gatos, y la ignoró. Si yo cambio por lo menos aquí a pandas, perdón, entonces va a ignorar el que tenga el ID panda, y esto es muy poderoso, lo podemos usar en muchas ocasiones y nos va a ayudar bastante. Ahora hay un grupo de pseudo selectores que son conocidos como pseudo elementos. Es la manera de agregar ciertos contenidos, ciertos comportamientos, tomando en cuenta algunas partes de nuestros elementos. Aquí he creado un pequeño cuadro con otro cuadro dentro y vamos a apuntar al cuadro anaranjado. Vamos a poner div que tenga la clase cuadrado y vamos a poner el pseudo elemento before y vamos a poner content. Vamos a poner un string que diga before y vamos a ponerle un borde de un píxel sólido y negro. Si vemos, se ha creado un pequeño cuadrado antes de que comience el contenido. Es por eso el antes del inicio del contenido. Y si yo pongo aquí after, se va a pasar a después, a lo que finalice el contenido de este div o de este elemento. Esto puede ser incluso un h1. Vamos a probarlo con un h1. Aquí tenemos el h1, bienvenidos a mi página, que sería este, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner h1 before y vamos a poner un content que diga y con un color rojo. Así está bien. Y si vamos, entonces aquí se agregó un contenido o un pseudo elemento justo antes de comenzar mi elemento, el contenido de mi elemento. Y eso podemos utilizar los pseudo elementos.
Por último, vamos a hablar un poquito sobre seleccionar por atributos. Para ello utilizamos las conocidas llaves, que serían estas, y escribimos el nombre del atributo, al elemento con el atributo que queremos apuntar. Supongamos que queremos apuntar a... Deja un momento para arreglar esto. A agregar un elemento que diga typeText. Pongo aquí dentro de las llaves type igual a text. Y sería este el input. Vamos a poner... cambiar el tamaño. Vamos a poner un width de el 90% y vamos a poner un height de 100 píxeles. Y si vemos ahora nuestro input tomó estos estilos gracias a este selector por atributo. Ok, estos selectores por atributos nos dan una funcionalidad bastante interesante. Vamos ahora a seleccionar unos span que tienen la clase, tienen cierta clase. Y para poder, por ejemplo, si ponemos igual a este span que está aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner la clase 1, 2, 3, 4, 5. Y si ponemos un color, un background color, y vamos a darle yellow. Ok, nos faltaba aquí colocar las comillas. Y vemos que ahora ejemplos, que es el span que tiene la clase 1, 2, 3, lo toma. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, decir que comience con ciertos caracteres, y para ello tengo que poner este signo. Este signo le dice que cualquier clase que comience con estos dos, 1, 2, la tome. Y si vemos acá tenemos que este llega a 4, este llega a 3, pero ambos comienzan con 1, 2. Si yo incluso quito este, va a seguir apuntándolo. Si le pongo 2, apunta. Ahora si agrego el 3, sigue, pero cuando sumo el 4, este deja de estar. No estoy escribiendo la clase completa, estoy escribiendo solamente esta sección, pero está bien. Pero esta no la acepta porque ya este no tiene el 4. Si yo la llego aquí al 4, 5, 6, guardo, ahora la acepta porque tiene y comienza por estos números. Aquí voy a poner un 7 y vamos a probar algo. Supongamos que no quiero que sea por cómo comienza, sino por cómo termina. Para ello uso el $. Cuando guardo aquí, estoy diciendo que termine en estos valores. Sabemos que ninguno termina en eso. Uno termina en 5 y uno en 6. Entonces si cambio este y digo, bueno, cualquier clase, atributo clase que tenga el valor que termine en 6. Ahora se me apunta nada más este que termina en 6. Y pongo 7, ninguno termina en 7. 5, en 5 termina este nada más. Que lo podemos ver aquí. Ahora, si no quiero tomar en cuenta cómo termina o cómo comienza, si no quiero tomar en cuenta que tenga por lo menos eso, voy a poner el asterisco y voy a guardar. Ahora tomo los dos porque todos en algún momento de la clase tienen el 5. Este lo tiene aquí y este lo tiene aquí. Supongamos que aquí tiene 35 y aquí tiene 34. Entonces eso está en el medio. Si yo pongo 3, ambos tienen 3. Pero si pongo 34, nada más este tiene esta combinación de caracteres, esta cadena de caracteres en su clase. Porque el otro pasa a 7. Y pasa aquí el estilo al que tenga esta condición de caracteres o esta seguidilla de caracteres dentro de el nombre de su clase. Si no queremos escribir la clase completa y queremos apuntar a un pedazo de las clases, podemos hacerlo utilizando estos pequeños símbolos que les acabo de enseñar. Y listo, amigos, estos son todos los selectores y todas las maneras que les van a ayudar a poder seleccionar sus elementos y poder dar estilos correspondientes. Pueden practicar esto, practiquen hasta que se sientan cómodos con cada uno de ellos, que entiendan sus comportamientos. En la siguiente clase vamos a empezar a hablar de reglas visuales. Vamos a ver algunas propiedades importantes. Recuerden que hasta ahora todas las propiedades y valores que hemos utilizado han sido solamente para dar ejemplo, para que vean cómo seleccionamos elementos
No esperamos que las memoricen todas. Sin embargo, vamos a empezar a hablar de algunas muy importantes para dar estilos a nuestros elementos y nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao.